Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lepra o cualquier enfermedad de la piel que se sufría en el pueblo de Israel se consideraba una razón suficiente para marginar de la comunidad, primero como una medida sanitaria para evitar que los otros se infectaran. Se tomaban medidas, así como cuando hemos tenido esta pandemia de la COVID-19, hay medidas sanitarias para evitar el contagio. Había entonces unas medidas profilácticas, si se puede decir así, para mantener al resto de la comunidad sana. Pero como también es una experiencia humana precientífica que se desconocían las razones de las enfermedades, a muchas de estas enfermedades, y especialmente estas enfermedades que llevaban a excluir y a marginar de la comunidad, se les ponía un acento religioso y se les consideraba que eran la causa de un pecado grave. Luego, el enfermo por la lepra, que no se trata solo de la lepra tal y cual como nosotros la conocemos actualmente, sino cualquier afección de la piel, no solo tenía que padecer la marginación por cuestiones sanitarias, sino de tipo religiosa. Se le consideraba un pecador y por lo tanto un maldito de Dios. Los hombres lo alejaban y Dios también lo alejaba. Esa era la concepción que se tenía y que también encontró Jesús. De allí que hoy, cuando la palabra de Dios nos habla de 10 leprosos en el Evangelio y también de un general sirio llamado Naamán que padecía una lepra, nos está hablando de hombres que están viviendo la marginación y la exclusión. Y una marginación y una exclusión que encuentra razones tanto sanitarias como religiosas. Es decir, es una marginación que está estipulada y resguardada por la ley. Y nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿qué paralelo puede tener este tipo de marginación, este tipo de exclusión con nosotros? Hoy la lepra es una enfermedad que sabemos que no es contagiosa como se pensaba antes, y tampoco se excluye por razones religiosas a nadie, ni se justifica
ningún tipo de marginación por este medio. ¿Qué otras realidades podríamos vivir nosotros hoy que puedan estar generando marginación y exclusión? Y vamos a encontrar muchísimas. Hoy son muchas las razones por las cuales marginamos a la gente y las excluimos. Hay muchísimas. Aún, parece mentira, pero aún hay razones, hay gente que encuentra razones para excluir a las personas de color negro. Los marginan y los excluyen. O por razón a la etnia, si son indígenas. De allí que hayan tenido que crearse leyes para salvaguardar sus derechos, porque si así no fuera, no podrían acceder, serían marginados de la educación, serían marginados de la salud, serían marginados de la esfera de la participación. Ahí, aún hoy, por eso existen leyes que van a salvaguardar los derechos de los negros y de los indios. Porque si no fuese por esas leyes, estuvieran marginados y excluidos, porque antes de esas leyes estaban marginados y excluidos. Pero también en razón del género, del sexo, las mujeres y los hombres. Sorprende todavía que nos encontremos mujeres y hombres que desempeñando el mismo cargo, a las mujeres les paguen menos que a los hombres. Todavía sorprende. Todavía sorprende que la mujer no tenga ese rol protagónico en la sociedad y que se le considere en algunas partes como un ciudadano de segunda clase. Hasta hace muy poco había otras formas de marginación y de exclusión. Por ejemplo, cuando un niño nacía fuera del matrimonio conformado por un hombre y una mujer, el hombre tenía una relación por fuera y tenía un hijo. En la partida de bautismo y en el registro civil decía hijo legítimo e hijo natural, para distinguir. Y resulta que los hijos legítimos, como eran legítimos, tenían derecho a la herencia, pero el hijo natural no. Hasta hace muy poco era así. Todas esas cosas se han venido corrigiendo, pero son formas de exclusión, son formas de marginación que vive la sociedad. Y hay muchas otras que podríamos enumerar, pero sírvanos estas para entender que era un leproso en tiempos de Jesús. Era un marginado, era un excluido. Eso era un leproso. Pues bien, dice que se encuentra con ellos Jesús. Él entrando a una ciudad se encuentra con 10 leprosos que a distancia empiezan a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y uno se pone a pensar en ese grito, ten compasión. Ellos ven en Jesús a uno que puede sacarlos de su situación. Ten piedad, ten compasión de nosotros. Lo mismo que nosotros hacemos cuando empezamos la liturgia de la Eucaristía. Lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor y cantamos: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Somos como esos leprosos pidiéndole al Señor que tenga piedad de nosotros. Estos también le piden a Jesús: ten piedad de nosotros. Y Jesús, al verlos, Jesús posa su mirada sobre ellos, sobre estos marginados, sobre estos excluidos. Y uno se pone a pensar, en tiempos de Jesús estos hombres estaban privados de las relaciones con su familia. Si era un hombre o una mujer, estaban privados de la relación con su cónyuge. No podían abrazar a sus hijos. Tenían que vestir con harapos, cubiertos todos, y solo se le veían los ojos, porque no podían dejarse ver el cuerpo. Y además de eso tenían que ir gritando y sonando una campanilla: leproso, leproso, leproso. Era terrible esa situación, como terrible es la situación de todos los leprosos hoy del mundo, porque hoy sigue habiendo leprosos, no de enfermedad de la piel, sino de otra enfermedad más terrible, que es la enfermedad del pecado, que te carcome a ti y a mí, porque el pecado es una lepra que llevamos por dentro.
Y eso nos excluye de las relaciones sociales, pero también nos separa de Dios. Y dice que Jesús puso en ellos su mirada, mirada que pone también en ti y pone también en mí. Una mirada que penetra el corazón, que penetra en lo más profundo del ser humano. Y dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. El sacerdote tenía la función en Israel de ser el que daba el dictamen, el diagnóstico de si era lepra o no, o de si estaba curado o no. Eso era la institucionalidad. Solo cumplía esa función, determinaba un diagnóstico o de enfermedad o de curación, pero no podía hacer nada más. Así que Jesús los manda a la institución. Y mientras van de camino, y este es algo bien significativo, aquí ustedes no ven a Jesús que se acerca y los toca, no pronuncia ninguna palabra sobre la piel enferma, nada. Solo los manda y les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Jesús pronuncia una palabra y ellos le creen a la palabra del Señor. Después de decir, Señor, ten piedad, escuchan una palabra. Como ustedes y yo ahora estamos escuchando una palabra. Esto parece la liturgia de la Eucaristía, donde pedimos primero perdón y después escuchamos la palabra. ¿Y qué pasa? Ellos le creen a la palabra y se van. Y dice que yendo de camino, quedaron curados. Esa es la primera parte de nuestros relatos. Y sucedió que yendo de camino quedaron limpios. Como muchos otros relatos de milagros, ahí podría terminar pero no terminó ahí. El evangelista continúa el relato diciendo que uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios a gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Los otros 9 fueron curados. También fue curado. Los otros se van a la institución. No regresan. No nos dicen las razones por las cuales no regresa, pero sí nos dice las razones por las cuales regresa Y dice que regresa dando gritos, alabando a Dios. Y se postra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este hombre retornó porque regresó agradecido. Pidió perdón, escuchó la palabra, le creyó a la palabra y ahora regresa agradecido. Y es la tercera parte de la Eucaristía. Cuando ofrecemos la acción de gracias, este hombre está celebrando la Eucaristía completa. Señor, ten piedad, escucha la palabra y luego a dar gracias. A eso llega. Y dice el autor que era un samaritano. Y Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Jesús se preocupa por los otros 9 y dice, ¿dónde están? Se han quedado con la sanidad. Se han quedado tal vez embelecidos en el volver a reencontrarse con la esposa, con los hijos, con los amigos con los que no se veían. Se han quedado tal vez en el abrazo y en la alegría, pero no han vuelto al Señor. Y esto es bien significativo por lo que va a decir Jesús más adelante. No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Este era un extranjero. Este no era un judío. Este no pertenecía a la institucionalidad judía. Es más, era considerado un proscrito, un renegado, un revoltoso. Este era considerado no solo leproso, sino extranjero. Y este es el que regresa, era un samaritano. Y dice Jesús al leproso, al que antes era leproso, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Y ahí vemos el otro detalle. Los otros quedaron curados. Este fue curado y salvado. No basta la curación, porque tú te curas y te vas a morir. Igualmente te vas a morir. Este no solo se quedó con la curación, vino donde el curador, vino donde el que lo había sanado. Este entendió el cuento de la gallina de los huevos de oro. No se quedó con el huevito de oro, se fue donde la gallina de los huevos de oro, que era Jesús. Si este me pudo curar, ¿qué no me podrá dar? Si me pudo devolver la salud, ¿qué no me podrá dar? Y Jesús le dijo lo que le podía dar. Tu fe te ha salvado. Jesús no solo puede dar la curación, Jesús puede hacer algo más por ti y por mí, que es la salvación, que es la liberación total del pecado que nos oprime y que no nos deja ser amigos entre nosotros, que nos impide la convivencia, que nos hace ser verdugos de los demás y verdugos de nosotros mismos. Este samaritano se parece al general sirio Naamán, que también era un extranjero y que después de ser curado alababa a Dios y dijo: ya no voy a adorar a otro Dios, porque él era un extranjero y era un politeísta, creía en otros dioses, pero después de ser curado dijo: no reconozco que no hay otro Dios más que el Dios de Israel y no voy a adorar otro Dios. Y quiso darle unos regalos al hombre de Dios, a Eliseo, que Eliseo no aceptó. Y le dijo: pues déjame llevar un poquito de tierra de este lugar donde tú habitas, porque reconozco que no hay otra tierra, que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Ser agradecidos es una gran virtud, pero reconocer la obra de Dios en nosotros tiene que llevarnos a una gratitud permanente, porque es eso lo que nos salva, es reconocer que Dios puede hacer algo más que sanar un cuerpo. Dios puede salvar tu alma, Dios puede salvar tu vida entera, le da sentido a tu existencia. Acuérdate de Jesús, le dice hoy Timoteo, San Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesús, el que naciendo de la descendencia de David, murió por ti, murió por mí y por el cual yo llevo estas cadenas. Acuérdate de él. Y es lo que también hoy nos invita la palabra, a no olvidar a este Jesús que lo ha dado todo por nosotros, para mostrarnos el amor misericordioso de Dios que nos abraza a todos, que no margina, que no excluye. No hay un hombre que quede por fuera del amor de Dios. Tú puedes ser y has podido ser lo más pecador y lo más pecadora del mundo. Te puedes haber equivocado, tu lepra puede ser muy grande. Pero si tú eres capaz de reconocerte pecador y decir: Señor, ten piedad, abrir tu oído a la palabra de Dios, creerle al Señor, puedes experimentar la sanidad para tu vida y la salvación para tu alma. He invitado para que en la iglesia, en la comunidad de los que hemos sido curados y salvados, puedas dar gracias a Dios. Pasemos entonces ahora a la tercera parte. Ya hemos vivido en la Eucaristía lo mismo que han vivido estos hombres, y especialmente este leproso. Ya hemos pedido perdón, ya hemos escuchado la palabra y la hemos acogido. Ahora pasemos a la acción de gracias, a glorificar a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Alabado sea Jesucristo.